hombres hacen pie, en la fuente de los hombres, en el que es su raíz y misterio de su ser. ¿Qué es su raíz y el misterio de su ser? Por eso acaba, fijaos cómo acaba el Corán, diciendo me refugio en el Señor, como dice la ciudad, porque en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres, el Dios de los hombres, en lo que es lo que los hombres hacen, en la fuente de los hombres, lo que es su raíz y el misterio de su ser. Y busco refugio en el Dios de los hombres contra los que insinúan otra realidad, contra los que se escabullen de lo que realmente es para salvar lo que parece ser, contra los que insinúan en el ánimo de los hombres una realidad que no es la que es. Ahí, ¿verdad? Contra este. Ese es el adversario, el que insinúa que es real lo que no es, el que huye, tapa, olvida la realidad que es, el que empuja a ese error básico, el único error grave. El mito supone que ese adversario puede ser el demonio, genio u hombres. Para nosotros el adversario es el hombre, sus obras, la sociedad que organiza, la cultura que promueve. Ese susurra una realidad que no es. Ese mete en los ánimos, en el ánimo del hombre, lo que no es. Contra eso me refugio en mi propia raíz. Quedan unos pocos minutos, pero yo creo que deberíamos de continuar un poquito más. Vale. Sí, yo, a ver si os parece bien, y a María también. La 53 es un poco más larguita. Sí, que está bien. Por lo tanto, ¿por qué no comentamos la 80? Seguramente que María debe tener un comentario más cortito, es la siguiente que viene, o al menos la entrada, la estrella la dejamos para la próxima día, porque hay tiene bastante cosas que comentar y ahora no daría tiempo. Pero la siguiente, que es la 80, yo creo que daría para comentar algunas cosas, o menos el primer tramo, y lo dejaríamos ahí para ir avanzando. Sí, va viniendo. Ahí está. ¿Sí? Podemos comentar lo que sea lo primero. Vamos a ir a la... Dejamos en cola de impresión la 53 y vamos a ir a la 80. Como el texto no es lineal, nos permite hacer estas cabriolas. Hacer la 80. Frunció las cejas. Frunció las cejas y volvió la espalda, porque el ciego vino a él. ¿Quién sabe? Quizá quería purificarse o dejarse amonestar, recordar, y que la amonestación, el recuerdo, le aprovechara. A quien es rico le dispensas una buena acogida y te tienes sin cuidado que no quiera purificarse. En cambio, de quien viene a ti corriendo, con miedo de Dios, con sobrecogimiento de Dios, te despreocupas. No, es un recuerdo que recordará quien quiera, contenido en hojas veneradas, sublimes, purificadas, escrito por mano de escribas nobles, píos. Son las 16 primeras, vamos a hacer quizás la zona 80. El nombre Absa, el que frunció el ceño, es curioso. Narra en la primera parte un incidente, un poco Cortés lo explica. El incidente del desprecio por parte de Mahoma hacia un viejo ciego. Sabemos que incluso Abdallah ibn Shuraih, conocido como Ibn Maktum. Un incidente que pretende subrayar la humanidad del profeta, que es un hombre como el resto, y que se equivoca como el resto. Pero alguna otra cosa más. Muy rápidamente. Contiene las 10 primeras aleyas, contienen una gran censura dirigida al propio Mahoma.
esta censura se ve reforzada incluso por el lenguaje, por la forma gramatical indirecta de las primeras aleyas. Ese que frunció el ceño. Ese que frunció el ceño. También, por otra parte, es la única vez que se emplea respecto al profeta este no de la 11, la partícula calulá, que no, eso que a veces hemos dicho, que no, y que no, y que no, en algunas de ellos, ¿no? Que si me lo permiten, podría decir que no, cuyons. Pues eso es lo que está, es muy fuerte. Se emplea en este caso la única vez en el profeta. Es una partícula con un cierto tono violento. Por lo tanto, la reprimenda coránica es fuerte. Contiene algunas cosas importantes para mí. Una, que el profeta es un hombre como el resto, pero también que cuanto más allá se está en el camino, más difícil se vuelve el camino y más responsabilidad se tiene. Eso hay que entenderlo bien. El camino no es una técnica. La técnica se va conociendo y poco a poco me costaba estirar, pero ahora ya lo voy cogiendo tu pie, ahora ya es más fácil. No, el camino es de otro orden. Y a mayor ahondamiento en el camino, mayor asombro, mayor perplejidad y por tanto mayor dificultad y mayor responsabilidad. Muestra también que en el camino no caben estrategias. No vale hablar para abrir el pecho del otro. Resulta que Mahoma está en una reunión con personas importantes a los que trata de, por decirlo así, convertir al Islam, podríamos decir, con un grupo de aristócratas. En lo profundo de los corazones solo interviene, ahora utilizo el lenguaje teísta, solo interviene Allah, solo interviene Dios, no el hombre. Confiar en el propio esfuerzo voluntarioso es desconfiar, por lo tanto, de la vida con mayúsculas. La censura viene también, esa censura coránica, no tanto porque se preste atención a alguien que es poderoso, que tiene riquezas. No, la censura es por haber dado la espalda a una persona que se dirigía a él. No hay una censura moral a la riqueza, por decirlo así, de entrada. De todas maneras, la censura también viene porque se presta atención a alguien que posee riquezas, en el sentido de que aparece algo así como si el profeta se hubiese impresionado por el poder y la riqueza de aquellos. Impresionarse por las riquezas es como impresionarse por el elefante del principio. Las riquezas son otro elefante. El sabio, pretende decir el Corán, por lo tanto creo yo, solo se sobrecoge e impresiona ante él. Este personaje ciego ha pasado en la historia del sufismo, más concretamente, como el prototipo del sufí también. Del fakir, del pobre, del vaciado, del que no tenía nada y por ello estaba más, podríamos decir, más predispuesto a que cupiera Allah, Dios, en él. Tiene tanta fuerza ese primer pasaje que algunos dicen que este pasaje es el que marca el verdadero nacimiento, por decirlo así, o renacimiento espiritual de Mahoma. Un comentarista contemporáneo para mí muy bueno, el Hafsawi, dice: a partir de entonces dejó Mahoma de querer ser, ojo con esto, a partir de entonces dejó Mahoma de querer ser un estadista para pasar a fluir con Allah, sirviendo de modelo válido para todos. Bueno, me quedo aquí porque el María seguramente hará mención a que el Corán es un recuerdo, que ya he comentado antes, y le dejo al que se explaye estos minutos últimos con eso. Es bonito esto que Dios reprenda al profeta porque desatiende
a un pobre ciego